soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara, cabellera. Muy buenas noches, príncipes y princesas, hijos e hijas del Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy, como cada domingo, en este tu espacio El Luchador, a través de Super TV 55, bajo el auspicio de Pro Jesús y Ave María TV. Un inicio distinto donde guardamos, digamos, ese significado de que después de la tormenta viene la calma. Dado a tantos sucesos que han acontecido últimamente, como fue el temblor aquel de Venezuela, donde nos hicimos solidarios, luego vimos en Colombia cómo sucede algo similar, pero a menor magnitud, por lo menos los daños, saber que estamos también nosotros propensos o en la mira de que pueda también acontecernos, nos hace la salvedad de que debemos estar preparados. Y hoy quiero iniciar precisamente con esa reflexión, de que estemos preparados a lo que pueda acontecer. Esperemos en Dios que no. Pero yo recuerdo que estando en la universidad, siempre un ingeniero decía que nosotros teníamos probabilidades muy altas de que aconteciera un sismo gigante aquí. Y viendo en la historia, pues evidentemente sí han pasado algunos. No estamos llamando sismo, solamente estamos llamando a la conciencia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en mi casa de sentarme con los míos y ver cuál sería el punto, digamos, estratégico para estar nosotros más a salvo. Comprar un silbato, tener una mandarria, un martillo, no está de más en estos momentos, pero sobre todo mantener la confianza, la paz y la seguridad en Dios, que nos salva y que nos libra. Y que, como decía Mariel, nosotros como un país que tenemos la Biblia abierta y conociendo la verdad nos hace libre, pues evidentemente gozamos de esa fe que se nos ha entregado desde pequeñito y que lo llevamos como herencia. José Miguel Arias, quien les habla, les da la más cordial bienvenida, agradeciendo siempre su fidelidad, agradeciendo siempre su presencia, su apoyo, su compañía. Y a todo el equipo de Super TV 55, encabezado por el señor Adalberto de León, más todo el equipo técnico que domingo tras domingo hace su mayor esfuerzo para que estemos en vivo junto a ustedes y luego entonces transmitimos por nuestro canal de YouTube, José Miguel Arias. El pasado domingo estábamos repitiendo un programa, dado que era un feriado, un programa que de verdad yo sé que a muchos también le tocó el corazón, este testimonio de mi hermano Felipe Enrique. Hoy tengo un invitado también que precisamente pues tiene un testimonio, digamos, similar. Sin embargo, igual que siempre, nadie es igual al otro. Cada uno tiene su propio testimonio. Es un testimonio que va a reconectarnos con una parte que muchas veces entendemos que está perdida. Precisamente en este tiempo donde se han legalizado el uso de sustancias que anteriormente eran prohibidas, sobre todo en Estados Unidos y otros países, esperar que aquí no suceda lo mismo. Pero sobre todo el saber que aún una persona por algún determinado tiempo de su vida haya estado en estos caminos, no hay imposibles para Dios. Aquellos que dicen, no, ya eso está perdido, para Dios no hay nada imposible. Agradezco a Dios también el que Jean Luis ya tiene a su niña en brazo, en casa, junto a Ara. Un saludo para ellos y bendiciones. Y como les decía también a los oyentes del espacio Por Todo Gracias en Radio Luz el pasado miércoles, hay tiempo para todo. En estos días sí hemos visto fallecer personas, pero también hemos visto nacer otras. Hemos tenido quebrantos. Pido que se unan en oración por la salud de mi padre, que últimamente ha estado un poco quebrantado de salud. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible y Él lo está restaurando, que es lo más importante. Y sobre todo que se haga su voluntad en la vida de Él y en la mía. Yo no sé por qué tienes hoy, digamos, razones para agradecer, pero siempre hay razones para agradecerle a Dios. Y sobre todo en medio de las luchas y de las pruebas. Yo no sé qué lucha estás atravesando. Yo no sé qué tempestad está balanceando tan fuerte tu barca que sientes que ya se hunde. Pero Dios, siempre te repito,
es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y fue el que habló al mar, el que lo detuvo, y hasta el viento y el mar le obedecieron. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien ponga palabras de vida, para que sea Él quien dirige este espacio y para que sea Él quien nos acompañe precisamente en cada una de nuestras luchas. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Paráclito Divino, ven, presencia de lo alto. Ven que te necesitamos, hoy más que nunca, no salgas. Haz morada en nuestros corazones, llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu fortaleza. Acompaña al que se siente solo. Cambia el lamento por baile, por alegría, la enfermedad en salud. Resucita incluso a aquel que siente estar muerto. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Divino, danos fuerza, danos fortaleza, danos la certeza de que, como dicen los cursillistas, Cristo y yo, mayoría aplastante. O como bien dice San Pablo, si Cristo va conmigo, ¿quién contra mí? Santo Espíritu de Dios, ven a fortalecernos en nuestras luchas, ven a guiarnos, ven a cuidarnos. Y si estamos heridos, ven a sanarnos. Bienvenido sea Espíritu Santo, bienvenido sea Espíritu de Dios. Te invito a que no te muevas, que apenas estamos iniciando, y que en la noche de hoy, de verdad, Dios tiene preparado para ti y para mí un programa muy especial, del mismo que, de verdad, me gustaría que pudieras compartir en familia. Así que si todavía algún familiar tuyo no sabe de la existencia de este espacio, pues dale un toquecito y dile, mira, coloca el canal 55 o en el internet Super TV 55, estamos totalmente en vivo, para que esta palabra, este testimonio llegue a más personas. No te muevas, regresamos en breve. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones, con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. Festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo. Y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres, con planes que se adaptan a tu bolsillo, canales HD, paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites con Faster. Infórmate, relájate, diviértete. Con Aster, tú eliges qué ver. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita
católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Con solo verte me haces sonreír, con solo verte me haces muy feliz. La emoción corre dentro de mí, tú me das más, siempre más. Mi imagen, mi forma, contigo veo la vida a todo color. Eres como una canción que llega aquí, justo aquí, enciendes mi vida. En Star Cable sabemos lo importante que somos para ti. Por eso, seguimos en tu espacio El Luchador, como cada domingo de 8 a 9 de la noche por Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Antes de la pausa, en la bienvenida, les decía que tengo conmigo un hermano al cual admiro mucho y que tiene un testimonio que en verdad ha movido a muchos corazones y sobre todo que testifica que para Dios no hay nada imposible, que aquello que algunos pretenden ver como que ya no hay salvación, que está perdido, Dios dice: a ti te he elegido y a ti te llamo para que sea uno de los míos. Conmigo mi hermano Príamo Veras, uno de la casa, porque también es parte de la programación de Super TV 55 en Semana Santa y Pro Jesús, y también es parte de Radio Luz y nos une también Reposando con Jesús, la parroquia San Francisco de Asís, porque ahí me bauticé, hice la primera comunión, ahí fue donde primero lo conocí, luego también lo conocí en la San Miguel Arcángel. Usted no sabe eso, pero son muchos años viéndolo a usted. Qué de bueno. estos 48 años que yo tengo 30 viéndolo prácticamente. Qué bueno. Una alegría para mí, José Miguel, estar aquí en tu espacio, en esa lucha que luchamos siempre de mantenernos firmes. Amén. En esa firmeza y ser testigo de Jesús. Para mí, una alegría inmensa, de verdad, llegar a través de este espacio a muchos corazones en esta modalidad de entrevista que me ha invitado a entrevistarme y a hablar un poco de mi experiencia de fe, de mi encuentro con el resucitado. Amén. Príamo, ¿tú eres nativo de aquí de Santiago? No, yo nací en Maizal, Tamboril, pequeña sierra que de verdad está olvidada. Esa pequeña sierra de Maizal está un poco olvidada hasta por las autoridades. Y cuando voy allí a Maizal, donde yo nací y mi papá emigró de allá, yo tenía 2 años, y allá hay un cimiento donde estaba la capilla que mi papá construyó ahí con la comunidad. Vive poca gente, pero hay gente. Ahí nací, pero me crié en Santiago. Es decir, que las raíces de la fe vienen desde el tronco familiar. Sí, sí. O sea, si su papá construyó una capilla, Claro. es porque es una persona de fe. Mi papá fue presidente de asamblea por unos 40 años en el santuario San Rafael de Tamboril, un hombre de comunidad, fue alcalde. Yo siempre relajaba a mi papá porque primero él tiene un cuchillito, después tenía un revólver de esos picos largos. Yo le decía, con ese no hay que tirar porque ese alcanza a cualquiera. Y de verdad vengo de un padre que me crió en valores. Y mi mamá, doña Aura Celeste, ambos que ya están fallecidas. Yo fui criado en valores. Mi papá fue un gran hombre de valor. Si hay personas que están viendo esto en Tamboril, conocieron a Tamboril, así le decían a papá. Papá vendía cuadros, imágenes, espejos, y los reparaba también y los fiaba. No hace muchos años me encontré yo con un abogado en Tamboril y me dijo, bueno, yo a tu papá le
le cogía fiado, pero yo estoy tranquilo, yo le pagué. Yo le pagué. Yo le pagué. No, y entonces, Príamo, ¿cuántos hermanos eran? 11 hermanos. Ah, pero con ustedes nadie podía pelear. Éramos un grupito, ahora sí, somos 9, han muerto 3. Ya. ¿Y de esos hermanos tú eres de los menores o de los mayores? De los menores, yo soy de los menores de don Nicolás y doña Aura Celeste. De los niños lindos de la casa. No creo, porque a mí no me criaron con maña. A mí me criaron con una correa, con un fuete, y que yo no comía esto. Papá ponía una correa arriba de la mesa. Hago una pela así que tú no olvides, pues yo tengo pelas que no he olvidado nunca. Yo tengo varias pelas de mi papá y de vecinos que me dieron pela a mí, porque había un respeto. Antes se usaba Antes sí, si se pone de malcriado, usted tiene orden de darle una pela. Y si me ponía de malcriado, entonces cuando venía la queja, entonces papá le daba otra pela a uno. Pero eran pelas para corregirlo, para doblegarlo, y uno respetaba. Recuerda que antes tú decirle la bendición papá, uno se arrodillaba. Sí. Y si tenía un gorrito o una gorra, se lo quitaba. Y entonces papá le daba la bendición a uno, igual mamá. Y entonces eso, vamos a decir, hablamos de las pelas porque eso llama la atención, pero también de momentos alegres así de tu infancia. ¿Cuáles son esos momentos que tú dices, wow, yo recuerdo una Navidad o un cumpleaños, el día que sea, que tú recordaras así con alegría? A mí nunca me celebraron con cumpleaños. Yo recuerdo que yo tenía, porque a los 7 años, ¿tú recuerdas? Sí, ya a los 7 años. A los 7 años mi papá me regaló un machete, un machetico, para que yo trabajara en económico. Me dice, con eso que usted va a trabajar. Y momentos alegres, yo recuerdo en el barrio Libertad había una calle abandonada, en la calle 6, detrás de una fábrica de hacer cigarros de tabaco, y esa calle estaba abandonada y nosotros hacíamos casitas ahí. Y ahí jugábamos nosotros, a papá, a mamá, y travesuras hacíamos ahí en la casita. Y de acuerdo que en un momento alegre que estábamos en la casita, nosotros llevábamos la comida de que nos la llevábamos comiéndola allá. Llegó la mamá de uno con un machete y nos desbarató a la casita. Y eso para mí, primero alegre y después triste. Sí, eso le iba a decir porque empezó bien el sí, recuerdo, estábamos bien y nos sacó a todos por fuera. Un poco raro. Sí. Príamo, mira, para mí es sorprendente el saber tu niñez, tus raíces, tu formación, pero también yo no puedo ser ajeno a que conozco tu testimonio. No. ¿Cómo entonces, en qué momento se desvía la persona de Príamo, que viene de una familia, de un hogar tan, digamos, estricto, pero también tan religioso? Sí. Cuando Príamo toma un camino distinto. Yo digo, José Miguel, primero que yo voy a llegar a la edad de 12, 13 años, cuando yo sufrí un accidente. Yo echaba vaca, camino a los guineos de Jacagua, de Palmar, por ahí, y yo iba en un camión. Yo empecé por ahí porque es la oportunidad que Dios me da, pero siendo yo un muchacho, un adolescente, a mí se me apagó la luz. Digo se me apagó la luz porque iba en un camión detrás para ir a la finca, para buscar una vaca y traerla a otro lugar. Y ya el accidente, yo no supe más de mí. Y en el hospital doctor Arturo Grullón, yo no sabía dónde estaba. Wow. Yo no sabía dónde estaba. Y empecé a abrir los ojos como la película, viendo mimita. Y lo primero que veo es una mata de aguacate que yo conocí en el hospital de niño, porque yo me había roto el brazo izquierdo en 3 partes. Y yo estuve 3 veces en el hospital. Yo conocía el hospital. Era un niño, ¿a qué se debe? Era un niño travieso, andaba encaramado de mata, me caía de la mata,
corriendo, me tomó un hermano mío, me rompí el brazo. Cicatrices aquí uno tenía muchas veces de caída. Sí, Ahora casi no se usa. lucha libre, yo privaba en ya veneno y le daba con la cabeza a los otros, porque era gordito. Entonces, salí corriendo. Pero yo no sé que tengo 2 sueros puestos, me siento la cabeza grande, y lo primero que la conciencia fue mamá. Y llamé a mamá, que dónde estaba mamá. En la emergencia me agarraron, había monjas en ese tiempo en el hospital de niños, y me llevaron y me cargaron y me amarraron con los tubitos del suero, y ahí me amarraron de pie y mano. Yo quería soltarme, no podía. Llamaba a mi mamá. Yo empiezo por ahí porque es lo que luego esa pesadilla va a crecer, porque Dios me dio la oportunidad de vida. Yo quedé inconsciente, yo era el muerto de ese accidente, el niño muerto de ese accidente, como dijo el chofer, cuando lo entrevistaron, porque yo caí debajo, en la orilla de la melliza del camión, y yo tenía los ojos, según él, abiertos pero virados, y la sangre me invadió todo el cuerpo, tenía un golpe en la cabeza y una herida en un pie. Y el tiempo pasó, Dios me dio su oportunidad de vida, y ya entrando en esa adolescencia, porque yo vengo de una familia pobre, mi casa era piso de tierra, casa de cobijada con yagua y de madera, de palma, una familia pobre. Y entonces un amigo, como hermano mío de crianza, emigró a Nueva York y vino de allá con la paca, el billete. Él no tenía mala intención, y en ese momento yo no lo vi con una mala intención. Yo soy del grupo más viejo que él. Yo estaba entrando 17, 18 años. Entonces, él menor de edad, 14 años por ahí, y ya hablando de dinero. Wow. Y me puso bien. Nos trajo 3 bultos a los amigos, 3 amigos, ropa nueva. Y esa ropa nueva, pues, yo lo vi bien, porque yo era trapo que tenía, era ropa vieja. A mí me compraron una remúa, como decimos en el campo, cuando mi papá vendía la zafra del tabaco, y sí quedaba. Me compraban un conjuntico, algo, pero tenis fila, Adidas, alpargatas, zapatillas. Lo último del momento. No, del momento sí. Sudador, yo jugaba béisbol completo, y media, pantaloncillo, perfume, desodorante. Bueno, ¿qué tú puedes hacer ante esto? Bueno, vamos a bañarnos, báñense que esta noche vamos a bailar. Yo nunca había ido a una discoteca, y llamé a mi casa, y papá precisamente estaba allá. Y yo te voy a poner a tu papá. Papá, el amigo de nosotros nos está invitando a bailar. Y dice, ¿usted ha bailado nunca? Pero me dio permiso hasta las 11. Muchacho, criado con valores, como todo niño, carpetoso, adolescente, pero en esa adolescencia, juventud, quemar ese momento tan difícil que se me iba a poner a mí. Yo no pensaba que probar. Al principio yo no sabía para dónde iba. Había una discoteca en la 27 de febrero. La Antorcha. La Antorcha. Y venían los hermanos Rosario, una fiesta. Y el amigo mío dijo, pero a las 11 que vienen los músicos. Pero yo, obedeciendo que a las 11 yo tenía que regresar a mi casa, porque conozco a mi papá. Sé que mi papá es fuerte. En el camino a Los Reyes, que eso nada más estaban los edificios, pocas casas habían por ahí, eso es un mundo. Recuerdo que él sacó una hoja verde, yo extraño eso para mí, lo echó en un papel, lo envolvió, lo pasó por la boca, le amarró las dos cabecitas y lo prendió adentro del vehículo. ¡Ey, nos vamos a quemar!
Dice, no, pero ven acá. ¿Y tú no sabes lo que es esto? Y yo no sé. Cuando él prendió eso, yo pensaba que era hierba de esa del campo, que yo llegué a mucho, en el campo, en el conuco. Y me dijo, eso es marihuana. Wow. Y eso es lo que yo vendo. Yo no quería, pero yo veía a mis dos amigos, a la droga se entra por presión de grupo o por curiosidad en la psicología. Eso es así, por curiosidad. Dile no a las drogas. Entonces, tú, dame ver qué es lo que hay ahí. Y presión de grupo, yo entré por presión de grupo. Porque si él vende droga y lo que yo tengo, ¿de dónde viene? De la droga. Entonces yo tengo que fumar. Dice, jala para adentro y no la boto. Yo me estaba ahogando y yo no le di mente a eso. Yo fumé y ya. Y yo llegué a las 5 de la mañana a mi casa. Yo no sé si fue borracho o endrogado porque no puedo decir. Pero yo llegué que no sabía dónde estaba ni la habitación, ni los setos de mi casa. Yo llegué y me acosté ahí. Pero recuerdo que mi mamá, en paz descanse, se acercó, estaba despierta mi mamá, porque mi papá a las 4 ya se había ido para el campo, para el conuco. Y me dijo, estas son horas de llegar. Darle gracias a Dios que tu papá se fue. Y yo recuerdo eso. Y de ahí para acá, pues, me hice adicto a la marihuana, que fue mi primera adicción. Y un grupito siempre, una rumba siempre. Y mi amigo se fue a Nueva York y regresó. Y ahí conocí entonces la cocaína. Yo no conocía ese polvo blanco. Ese lo vi yo en un papel de lonche. Y tenía varios paqueticos que lo trajo de allá. Lo abrió en mi casa. Y entonces yo le pregunté y me dijo, eso es cocaína. Perico, me dijo. Nunca en mi vida. Perico, bueno, perico de campo. Eso es cocaína, perico. Yo vendo eso también. ¿Sabes, primo, que me llama la atención? Que tú eras jovencito cuando eso. Y él era Sí. más joven que tú decías, ¿no? Sí, adolescente. Él era Sí. adolescente. Yo le tenía 3 años. Y ya él estaba en el mundo de las drogas. Sí, sí. Nueva York, imagínate. Mira, a mí me pasó que yo me encontré un anillo a los 14 años más o menos, 12, 14 años. Y el papá mío no me dejó poner ese anillo hasta durante 5 años porque estaba investigando que dónde yo me lo robé. Te digo, porque yo imagino que también tus padres empezaron a notar que había un cambio en las pertenencias tuyas. No, sí, porque eso me lo daba ella a mí, pero yo recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba en la marihuana, una vecina le dijo, porque nosotros nos encerrábamos en una casita de 2 plantas que había, el grupo, y le dijeron a mi mamá que yo consumía droga. Y mi mamá notó algo raro un día en mí y me dijo, Príamo, a mí me dijeron que tú bebes droga. Y le dije, mamá, ¿cómo que yo bebo droga? No, yo no. Y le mentí a mi mamá. Pero ella tenía la noticia, el chisme, y yo le dije, ¿qué vecino vendría de chismoso donde usted? Porque nosotros lo que hacemos es que andamos en la calle, para allí y para acá, pero yo andaba en droga, fumando marihuana como un loco. ¿Durante cuántos años? Yo digo que yo siempre digo en mi testimonio que yo duré más de 10 años consumiendo marihuana, cocaína, y yo conocí la heroína, yo conocí, porque cuando tú empiezas, cuando tú ves, hay adictos que no le voy a decir que no tuvieron la dicha que yo tuve, porque yo tuve la desgracia, no la dicha. La desgracia de que yo siempre tuve droga y manejé droga y veía mucha droga. Porque luego de todo esto ya mi hermano de crianza y mi amigo no podía ir a Nueva York y me habló de poner un punto de droga. Y adivinen quién, porque me dijo, mira, tú conoces de alguien, porque yo allá en Nueva York sí conozco, pero aquí. Entonces una novia que yo tenía me había dicho un día que un familiar de ella tenía algo que había traído de Colombia y que quería salir de eso.
y como yo conocí a esos tigres del barrio, porque yo no voy a decir que era un tigre, un joven desequilibrado, pero esos tigres del barrio. Entonces, yo le informé, inmediatamente llegamos a la casa, y yo recuerdo como ahora, mirando esos velones, de allá lo estoy mirando, mirando esos velones, eran 8 velones, y en esos velones, ahí estaba eso, y lo sacaron delante de mí, de una vez lo compraron, y empezó ese punto de droga, que eso se vendió rápido, y ya no era solamente consumir, sino que ya uno trabajaba para él. Yo ganaba un sueldo, que él nos daba semanal, a nosotros un sueldo, y tuvo un problema, y me pidió la cédula, y me compró mi primera pistola con permiso legal, luego una escopeta con permiso legal, y prácticamente habían unas armas que eran legales y otras que eran ilegales, y eso se formó un grupo muy respetado y que empezó a controlar el ensanche Libertad, el ensanche Bermúdez, ensanche Payá, San José de las Matas, ensanche Payá no, muchos barrios, porque yo salía a cobrar, yo cobraba, me tocó muchas veces ir a cobrar a diferentes barrios. Entonces, yo decía que todo ese dinero que yo veía, que ya no era un octavo, que ya no era medio octavo, que eran kilos de cocaína, y yo estaba en una escuela y yo veía cómo se hacía todo. En un punto dado que vinieron los problemas y es donde yo entro de consumidor, vendedor, y luego entonces pasar a ser el dueño del punto de droga. Antes de llegar a ese punto, vamos a hacer una brevísima pausa para luego de la pausa precisamente entrar en esa definición y qué vino después de eso, porque el testimonio hasta aquí va, digamos, en una parte difícil, pero hay una parte de redención y de salvación, y es bueno que lleguemos a la misma. No te muevas, es una brevísima pausa, retornamos inmediatamente tras la misma. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones, con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. Festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo. Y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres, con planes que se adaptan a tu bolsillo, canales HD, paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites con Faster. Infórmate, relájate, diviértete. Con Aster, tú eliges qué ver. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa.
Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Con solo verte me haces sonreír, con solo verte me haces muy feliz. La emoción corre dentro de mí, tú me das más, siempre más. Tu imagen me forma, contigo veo la vida a todo color. Eres como una canción que llega aquí, justo aquí, enciendes mi vida. Eres mi estrella, Star Cable. En Star Cable sabemos lo importante que somos para ti. Por eso, Seguimos aquí en tu espacio El Luchador, como cada domingo de 8 a 9 de la noche por Super TV 55 bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Antes de la pausa, estábamos hablando con mi hermano Príamo, que está aquí, y decíamos que ya tú no solamente eras consumidor ni vendedor, ya tú eras el dueño del punto. Y a consecuencia del mismo vinieron también otros beneficios, pero también otras consecuencias. ¿Tú caes preso, Príamo? Sí, yo caí preso 8 veces. 8 veces. 5 cárceles preventivas en la San Luis, cuando no era fácil sacarse de la San Luis preventiva. Momentos en que se tuvo que usar lo que es lo monetario, pues la plata vale el mono, y uno evitaba un sometimiento, y para nadie un secreto, con los sobornos. Y uno lograba salir. Pero tanto da la gotera en una piedra hasta que hace un hoyo. Por más dura que sea la piedra y el agua tú la ves débil, te hace un hoyo. Y mi papá, un día abajo del campo, yo imagínate con una pistola en mi cintura, una escopeta, un chaleco prueba de bala, prenda y un poquito de dinero en el bolsillo que nunca faltaba. Lo que llaman un capo. Sí, entonces mi papá vino a visitarme y me dijo, ya yo no te puedo obligar, pero quiero decirte algo. Cuando tú caigas preso, yo voy a ver dónde están tus amigos. Yo le respondí a mi papá, le falté al respeto, diciéndole, mira, las cárceles se hicieron para los hombres y yo soy un hombre. Y mi papá me dijo, veremos a ver. Entonces, esas cárceles públicas que yo empecé a vivir, en la primera, yo caí preso inocentemente. Mi primera cárcel fue inocentemente porque alguien me metió en un problema. Pero me sometieron como jefe de banda, asociación de malhechores y dueño de una onza de cocaína que yo había vendido, cosa que yo no la vendí. Entonces, habían 2 menores, eso fue un allanamiento grandísimo, me llevaron todas mis prendas, el dinero que tenía y me dieron con una pistola en el pecho que me sentaron en mi casa, me llevaron, conmigo hicieron 5 o 6 allanamientos y donde iba se iban 1 que 2 y fueron recogiendo ese grupo que algunos de esos en mi momento yo lo llegué a usar, pero que en ese caso yo no tenía que ver. Recuerdo que puse 2 buenos abogados, Ambiori Díaz Estrella fallecido y José Reyes fallecido, 2 abogados eminentes de Santiago y otro abogado más, 3 abogados. Gasté muchísimo dinero, pero en una habeas corpus duré 1 mes y 8 días
y salí de prisión. Me le fui a ese expediente. Pero huevero, aunque le queme el hocico, sigue comiendo huevo. Yo tenía que recuperar ese dinero y que volví a las andanzas, me asocié con un amigo que le quitaron la vida ahí por los salados. Me asocié con él y empezamos a trabajar. Y yo escondía muchas cosas a mi familia, me hacía ver que yo no estaba en nada, hablando mentiras y que yo estaba frío, pues yo estaba más caliente que una torta. Tú sabes que me llama mucho la atención, Priamo, que yo no sabía que eran 8 veces que tú habías Sí, caído preso. 8 veces porque yo la tengo contada y sé a dónde caí preso y por qué caí preso. Todas esas veces. Y desde Sabana Iglesia, que nos agarraron por allá, abajo del puente Hermano Patiño, muchísimos lugares. Y lo difícil es eso, que también tú viste morir gente cercana. Vi Quizás no morir. eran tus amigos, pero eran del mismo medio donde tú te desenvolvías. Vi morir y ir a los velorios de amigos que estuvieron conmigo, muertos, asesinados por la misma situación. Y uno no temperaba, uno seguía porque yo era uno que decía que no caía preso, y eso es mentira. Todo el que está haciendo lo mal hecho, tarde o temprano cae preso. Puede estar disfrazado de lo que sea, puede tener la pantalla que sea, y si está haciendo algo mal hecho. Y para mí vender droga era un negocio, porque tú invertías y tienes que sacarle. Sí, sin embargo, tú utilizaste un refrán que es muy popular, perro huevero, aunque le quemen el hocico, vuelve. Sin embargo, algo hizo que el perro huevero no volviera. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuando yo volví a vender, me mandaron un oficial encubierto, y a mí me fue muy bien el día antes. No había sustancia en Santiago, y llegué a bañarme a mi casa para seguir para otro lado, y llegó un amigo un amigo de él, y me dijeron que estábamos hospedados en tal sitio, que estaba con unas mujeres, que eran unos puertorriqueños. El hombre hablaba puertorriqueño y me preguntó que si lo que tú quieras. Yo le vendí media cuarta de cocaína y él la miró en piedra, y entonces ellos saben que media cuarta viene de un octavo, de medio octavo, y eso viene de 1 kilo. O sea, eso tiene una corriente para arriba. Y yo, antes de irse, me dijo, ¿tú tienes más? Yo le dije, claro, lo que tú quieras. Y al otro día vinieron y me agarraron. Y me llevaron, le vendí a ese policía, me le negué, me dieron golpe todo el camino, me le negué, y negándole, fui a Rafael y le hice 1 mes y 1 día. Me le zafé y me le fui. Y volví a las drogas. Mira, yo pasé ayer por esa casa, en el Sánchez Bolívar, y ese fue el mal que le hizo bien a mi vida. No había droga en ninguna parte, pero yo sabía quién tenía en ese lugar. Y no sé si está vivo. Y él estaba picando, yo llegué y me vendió una parte y yo me fui. No había nada, estaba seco Santiago. Yo preparé y todo y ya tenía la gente encima. Me agarraron bajando ahí con medio octavo y me atraparon. Me llevaron a Rafael, a San Luis. Entonces ya ahí yo no era el mismo. Ya yo no era el mismo ahí. Ya yo había perdido la pistola, había vendido la escopeta y ya yo no era el mismo. Estaba sobreviviendo, pero vendía droga. Hay 2 cosas que me interesaría resaltar. Sí. Número 1, cuando me hago referencia de que perro huevero, aunque le queme, Dios viene y hace que ese perro huevero no siga. Pero antes de tú decirme lo de Dios, ¿se cumplió lo de tu papá, de que tus amigos te iban a visitar o no te iban a visitar? Ahí voy. En mi última cárcel, mi papá, ahí voy, fue a Rafael. A mí me dieron una golpiza que yo no se la deseo a nadie. A mí me sacaron a las 11 de la noche y me esposaron. Y a mí me dieron golpe con una silla de hierro. Yo no lloré porque yo era un hombre. Y a mi papá yo no le lloraba. Y así le dije a ese oficial que me estaba golpeando.
Él quería que yo hablara, que yo hablara dónde estaba ese kilo, y me dieron golpes. Yo salí derecho y llegué a Toicío. Golpe, mucho golpe. Y él me dijo, páreme ese delincuente de ahí y llévenselo para allá. Y yo no hablé. Porque hay un código en el narcotráfico y yo respetaba ese código. Hay un código. Hay un código que yo no puedo hablar y no hablé. Y entonces yo pasé por ahí ayer y dije, wow, humanamente, y tiene que haber hablado para ese tipo pagara. Porque si está vivo, porque él me ofreció ayudarme económicamente para salir de la cárcel, más yo y mi familia tuvieron que hacer barabares para pagar 2 abogados y luchar, porque cuando mi papá fue a verme, fue a decirme estas palabras. Yo estaba en la habitación, yo era segundo prebote en la celda 5 de cárcel pública Rafael. Patrón, lo busca un señor que dice ser su papá. Mi papá. Sí, su papá. Cuando yo salgo, era mi papá. Lo abracé y me dijo, vine a verte. Y ando rápido. Tengo compromiso. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿A dónde están tus amigos? Y empecé a llorar. En verdad no tenía amigos. Se fue papá y a la semana siguiente vino mi hermano a verme, me sacó a la oficina. Yo tenía los papeles de instrucción de 5 a 20 años por narcotráfico, 2 residencias anteriores, todo eso me hacía mucho daño y era difícil yo zafármele a esa condena, porque estaba caliente. Y yo tenía 4 reenviones de causa y la fiscalía buscando prueba y prueba. En ese entonces estaba Mindre Gómez, una fiscal durísima. Entonces me dijo que mi mamá, que cómo yo estaba. Yo le dije, no estoy bien, porque si me condena son 20 años o 5 años. Y mamá dice, bueno, vengo a decirte que mamá está en cama. Wow. Mi hermano, mi hermana y una mujer que tenía. Yo sentí como que el mundo se me vino encima y empecé a reclamarle a él y a mi familia. Ustedes no están haciendo nada por mí. Pero a mí, mi familia no me mandó a consumir droga ni a vender droga. Fui yo que le di ese mal camino. Nadie daña a nadie. Usted se daña si usted quiere. Y queremos nosotros justificarnos cuando estamos haciendo algo mal hecho, que yo estoy en la droga porque mi papá no me dio amor, porque mi papá me abandonó, porque no. Mi mamá ni mi papá, ellos me criaron en valores y yo elegí un mal camino. Y entonces tomé las 2 funditas de comida en las manos. Me fui a llorar a la habitación. Yo no sabía por qué lloraba, José Miguel. Yo siempre digo que yo no sabía por qué lloraba. Yo sentí como que todo se había acabado. Que yo iba a morir en la cárcel, que yo iba a salir en la cárcel, era mi mente, humanamente. Y que la única solución era quitarme la vida. Eso era lo que yo pensaba. Para que ya mi mamá muriera en paz, que no pensara más en mí, pero mi mamá siempre me amó, mi papá también. Y yo entonces odiaba a mi papá. Yo hablaba con él, pero yo le tenía rencor a mi papá. Yo odiaba a un hermano mío que me echó de su casa, pues yo era un drogadicto. Y yo tenía resentimiento en mi interior. Y yo sentía que mi mamá estaba en cama por mí, porque yo la hice sufrir. Y yo no sabía el por qué lloraba. Y llorando todo el pasillo, recuerdo que los presos me decían, patrón, ¿qué le pasa? Y yo no hablaba con ellos. Me encerré a llorar en mi habitación y le pedí perdón a Dios por todo lo que yo había hecho en esta vida y por lo que iba a hacer. Y yo vi una barandilla ahí y dije, de ahí me voy a ahorcar. Y así mamá no sufre más. Es un error. Yo lo digo ahora, es un error. Y yo creo que estaba llegando el momento porque me hinqué de rodillas. Yo me hinqué de rodillas. Yo no sabía por qué. Y me hinqué de rodillas y empezó una película por mi vida. Mis amigos que fui a velorio,
mi vida suculenta, mi vida de placer, todo, una pantalla toda mi vida. Y nunca fui feliz y una voz me gritaba, tú no sirves. Y era una lucha interna. Y entre esa lucha interna, las 3 veces, volví y le pedí perdón a Dios. Hubo un silencio sepulcral ahí en mi habitación, en la cárcel. Un silencio sepulcral. Nada se oía. Y le dije que le diera valor a mi mamá, a Dios. Y una voz susurró en mis oídos, suave. Me dijo, Príamo, no temas que yo estoy contigo. Una llamada, salí de ahí corriendo, y corriendo entré a una habitación que había unos presos que entraron en el mismo año que yo, Felipe Enrique, y yo me burlaba de esos presos. Y él a mí me había hablado de Dios, porque vivíamos en la misma celda, y él llegó a predicar en la misma celda, yo no salía, porque yo decía, estos son unos locos. Y entré, ellos estaban orando, y le dije, hermano, yo quiero conocer del Señor. Y él me dijo, hermanito, y ese cambio. Le dije, él me ha dicho que está conmigo. Él oró por mí y me dijo, ese que te llamó se llama Jesús. Y me regaló un rosario como este, pequeño, y me dijo que lo acompañara a hacer el rosario. Y me recordé de mi mamá que me enseñó a hacer el rosario. Y toda la noche rezaba. Empecé como a recobrar esos valores y rezaba. Yo oía que voceaban. Y yo decía, bueno, entonces será, ¿cómo será? ¿Será cierto esto? Yo me hacía interrogante. Y recuerdo que Tony Rodríguez, presidente de la Asamblea y predicador católico, fueron a una oración, unos carismáticos, a la cárcel, y yo estaba en el antepenúltimo banco llorando porque decían, perdona a tu papá. Y ese hombre se me acercó a mí. Yo tenía 28 años ahí, que había cumplido en la cárcel, y me topó y me dijo, joven, ¿usted permite que yo ore por usted? Le dije, sí. Yo estaba llorando. Y él oró por mí, me puso las manos y me dijo, póngase de pie y recibe el abrazo de su papá. Recibe el abrazo de su familia. El Señor me hace sentir que usted será su profeta. Amén. Usted será su predicador. Y empecé a darme cuenta que Dios me estaba llamando y salí de ahí alegre, contento. Y luego de mi condena, mi mamá fue a verme, porque yo la mandé a buscar en un papelito. En el año 93, abracé a mi mamá, le dije, mamá, no llores más, que yo te tengo un regalo. Mamá llorando conmigo y yo con ella. Y le dije, mamá, no llores más. Ella me apretó, nunca se me olvida, me apretó. Y me dijo, ¿de dónde tú a mí me vas a dar un regalo? Si me dio a ti hay que darte. Le dije, mamá, yo no tengo. Pero el Señor te ha regalado un hijo nuevo. Y cuando se iba le dije, mamá, y dile a papá que yo lo amo. Desde ahí mi vida empezó a cambiar. Salí de prisión en el año 93. Busqué a mi papá, busqué mi familia. En el año 2017 me reconcilié con mi hermano en Nueva York, en una misión. El Punto de Droga se convirtió en un grupo de oración, 29 años y no se vende droga. Mi papá fue presidente de la Asamblea 40. Yo llevo 25 años como presidente de Asamblea. Mi papá construyó una iglesia. En mi comunidad estoy a cargo ya de la construcción de una iglesia que va en un 90% de la construcción. Bonita, muy linda. A Nuestra Señora de la Altagracia, soy un hombre de testimonio. Mi primera esposa que tenía me abandonó por otro hombre. La odié, no, la perdoné. Me llamó, la perdoné. Y Dios permitió, luego de 11 años, solo me casé con lo que hoy es mi señora esposa, la cual le envío un abrazo, y nos premió con 3 hijos hermosos. 19,
para 20, mi hija mayor, 18 y 17 años. Soy un hombre feliz. Primo, tú sabes que el tiempo en televisión es corto y se va bastante rápido. Los chicos nos están haciendo señas. Sin embargo, antes de despedirnos, me gustaría primero que nos acompañe en una oración final por todo el que está en casa, pero también que le recordemos a la audiencia que en Cristo no es imposible. No. Que Dios todo lo puede. Y cada vez que traigo una persona aquí y me cuenta parte de su vida y yo ver lo distinto que es, porque Príamo, cuántas personas, gracias a tu testimonio, han salido también del mundo de las drogas, cuántas familias tú has asesorado para que no dejen caer a sus hijos en esa trampa, y cómo Dios también nos habla a través de ti, porque a veces hablamos desde el desconocimiento. No es un orgullo para ti haberlo vivido, sin embargo, desde tu experiencia, el tenerte aquí predicándonos, pues habla de que sí se puede y que no hay noche más oscura que en la que Dios no pueda llegar y el amanecer no esté, digamos, cerca. Si tú estás pasando en casa una situación familiar con alguno de los tuyos, o tú mismo estás involucrado en vicios, en drogas, clama a Dios y Dios te puede responder, así como le ha dado respuesta a Príamo. Príamo, yo quiero que oremos para que Dios siga tocando corazones. Aquellos que ven eso imposible, en la mesita de noche de mi habitación, en mi soledad, yo lloraba, drogado lloraba. Y una vez tomé mi pistola para quitarme la vida, porque decía, ¿por qué soy drogadicto? Error. En mi mesita de noche tenía que tener el alcohol y las drogas. Ahora al lado de mí, mío hay un rosario, hay una Biblia. Pero sobre todo en mi corazón hay alguien que tiene nombre, que se llama Jesús. Antes yo no podía vivir sin las drogas, ahora no puedo vivir sin Él, en la Eucaristía. Y yo te invito a que en esta hora le diga a Jesús, yo te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito en estos momentos, te necesito en mi entorno, te necesito en mi matrimonio. Aclama a Él. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Yo clamé a Él y Él transformó mi vida. Y ya llevo más de 34 años siendo testigo de un Jesús que salva, que libera y que sana. Gracias Dios, gracias Señor por tocarme y por tocar ese corazón, esa familia, esa persona en esta hora. Gracias Señor. Gracias, Señor. Y como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. O como dice la carta, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. De verdad, gracias Príamo por tu testimonio, gracias a cada uno de los que están aquí presentes, gracias al equipo técnico, gracias por la sintonía. Mañana, Dios mediante, en mi canal de YouTube, yo subo el contenido para que lo pueda también difundir a más personas. Te lo envío a ti, Príamo, para que lo comparta con los tuyos. Y aquí todos los domingos, Dios mediante, a las 8 de la noche en este espacio El Luchador. Nueva vez, gracias a todos, pero sobre todo gracias a ti, Príamo, por darle apertura a esa parte de tu vida que toca fibras, pero que también liberan a bastantes corazones. Gracias. Dios nos siga bendiciendo a todos. Dios te bendiga a ti que estás en casa, que tenga un feliz sueño, un rico descanso y que mañana inicies una semana bendecida, sobre todo con la esperanza de que todo puede cambiar, de que aún estés sumergido en la oscuridad, no necesariamente el destino te tendrá ahí por siempre. La luz puede llegar también a tu casa. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara